En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, sed bienvenidos una vez más, un mes más, a nuestra conmemoración mensual en honor al Santo Padre Pío de Pietrelcina, con el cual hemos ido entablando una amistad singular, una confianza, sabiendo que Él es un poderoso intercesor ante el Señor. Verdaderamente, muchas de las personas que se acercaron al Padre Pío en vida lo hicieron por curiosidad, por el morbo que despertaba aquella figura extraordinaria de un fraile con estigmas, con dones sobrenaturales, en definitiva, un místico de nuestro tiempo. Pero muchas más de esas personas que se acercaban a él por curiosidad, por morbosidad, eran los que lo hacían por espíritu de fe, buscando en él verdaderamente el hombre de Dios, que de alguna manera les manifestara una respuesta del cielo a tantos interrogantes con que en nuestra vida tenemos que enfrentarnos. Tantas veces experimentamos en el cuerpo y en el espíritu la angustia, la desazón, realidades inexplicables, y queremos al menos que el Señor nos inspire la forma de hacer frente a ellas, de saber encajarlas en nuestra vida. El racionalismo verdaderamente ha hecho estragos en las almas, porque ha enfriado en ellas todo afecto hacia el Señor, todo afecto a lo sobrenatural, y así, ante una figura como la del Padre Pío, parece algo fuera de lo común en el mundo de la ciencia y de la técnica. De repente ese pobre fraile se nos presenta como un hombre de Dios, lleno de dones sobrenaturales, y que es un foco de atención y de atracción para tantos y tantos durante su vida terrenal, pero también después de tantas décadas de su muerte, sigue siendo el Padre Pío pues un imán para las almas. Y esto es precisamente en este ambiente que ya incluso ya ni es racionalista, porque ya ni la razón, ya ni la fe, es decir, ya no queda más que los instintos, lo que mueve al hombre de nuestro tiempo, las pasiones, las concupiscencias. La Iglesia nos ha propuesto siempre un equilibrio entre la razón y la fe. Y más que un equilibrio, una armonía. Porque Dios nuestro Señor nos ha creado racionales. De hecho, la definición de persona es animal racional, dotado de alma, con sus potencias, entendimiento, voluntad y memoria. Por eso el Padre Pío sigue teniendo ese gancho con las almas, porque es lo propio del cristianismo, la irrupción de lo sobrenatural en nuestra naturaleza, en nuestra creación, en aquello en el que nosotros tenemos que desempeñar y realizar nuestra vida. Y si no, tendríamos que tachar todas las páginas del Evangelio que están repletas de sobrenaturalidad, que no se ajustan a los patrones empíricos y científicos de nuestros días. Pues en este tiempo estival, la Iglesia nos dice que no nos olvidemos de Dios, que Dios no se ha ido de vacaciones, que, como decía el venerado Papa Benedicto XVI, llevemos al Señor con nosotros en la maleta.
Y es que realmente el creyente no puede pensar que la oración, la vida espiritual, es un añadido, es una opción a escoger. El creyente vive de la oración. Si no reza, si no se comunica con el Señor, si no está abierto a ese diálogo con el Señor, entonces su vida espiritual se derrumba, languidece, se viene abajo, se va enfriando y marchitando paulatinamente. El Padre Pío se nos presenta, él a sí mismo, como un hombre de oración. La definición que él hace de su persona es la de un pobre fraile que reza. No se presenta con todos los méritos de sus virtudes, de los dones con que el Señor le favoreció, de la grandeza de los estigmas que lo asociaron a la cruz del Señor, de sus visiones y hechos sobrenaturales. Se nos presenta como un pobre fraile que reza. Y nosotros tenemos que aprender de él a rezar siempre. Dice el Padre Pío, la oración es la mejor arma que tenemos, porque es la llave del corazón de Dios. Reza siempre, no solamente con tus labios, sino sobre todo con tu corazón. En este tiempo en el que nos apetece hacer pocas cosas, porque con nada sudamos, tenemos una oportunidad para acrecentar nuestra oración. No vamos a fatigarnos de rezar, no vamos a fatigarnos de abrirnos al Señor, como decía Santa Teresa de Jesús, tratando de amistad muchas veces con aquel que sabemos que nos ama. Y es que la vida espiritual, que es la fuerza, el impulso del creyente, que le lleva a ver con entusiasmo y con optimismo todas las realidades a las que se tiene que afrontar, incluso a los grandes desafíos de la existencia humana, incluso a aquello que es, en definitiva, lo que nos hace experimentar la propia impotencia, la enfermedad y la muerte. Lo afrontamos con fe, porque estamos llamados a ser hombres y mujeres de oración y a encontrar en esa oración, en esa plegaria, en ese diálogo con el Señor, la respuesta interior que el Señor mismo nos da. Santa Teresa del Niño Jesús nos habla también de la oración. Nos dice, para mí la oración es un impulso del interior, una simple mirada dirigida hacia el cielo, un grito de arrepentimiento y de amor. Para mí la oración es algo grande y sobrenatural que me dilata el alma y me une con Jesús. Bueno, son grandes maestros de la vida interior. La Iglesia tiene tantos y tantos, tiene tantas escuelas de espiritualidad y de oración que nosotros no nos llega el tiempo de la vida para aprender de todas ellas, para sumergirnos, para enriquecernos. Bueno, pues particularmente lo hacemos de la mano del Padre Pío, que nos dice, soy un pobre fraile que reza. Necesitamos crecer en la oración, crecer en la intimidad con Dios. Que el hombre de nuestro tiempo, que el mundo, la sociedad en la que vivimos, nos vea verdaderamente como hombres y mujeres de oración, de recogimiento, de piedad, cuando estamos en la Iglesia, cuando nos acercamos al Señor en la comunión, cuando hacemos la visita al Santísimo en el Sagrario, que se nos vea verdaderamente hombres y mujeres de oración. Si no, nuestra vida cristiana, ¿qué es? Una filantropía, una labor humanitaria. Bueno, pues cualquier obra buena que hagamos
si no la hacemos con espíritu de fe, con esa perspectiva sobrenatural, no tiene mérito ninguno ante Dios. Como decía Santa Teresa del Niño Jesús, dice: hago más por el mundo y por la humanidad, cogiendo del suelo un alfiler por amor al Señor, que los grandes jefes y dirigentes de la tierra en sus reuniones y convenciones mundiales. El amor de Dios es en definitiva lo que nos mueve en la oración a unirnos con Él y también a tener siempre presente al prójimo. La oración tiene dos dimensiones: una dimensión personal, especialmente la piedad, la devoción, y una dimensión comunitaria, la oración litúrgica de la Iglesia, que es también una escuela de humanidad, porque nos enseña a vivir y a rezar con los hermanos, nos educa a ir a un tiempo, a un ritmo, a una manera, es decir, nos está orientando con la acción del Señor que se realiza en toda oración de la Iglesia a vivir verdaderamente como hijos de Dios, con esa trascendencia que nos da el unirnos a aquellos seres tan perfectos que son los ángeles, que están en la presencia de Dios, alabándole día y noche. Bueno, pues hoy celebramos también la memoria y la misa propia de San Felipe Benicio, que fue un hombre verdaderamente de oración. San Felipe Benicio tuvo la misión de inspirar o de transmitir dentro del carisma de la Orden de los Siervos de María, que es esa orden peculiar fundada por aquellos 7 nobles florentinos que se habían retirado a un lugar para vivir una vida en común, con una devoción particular a la Santísima Virgen de los Dolores. San Felipe Benicio, como superior general de esta orden, tendrá 2 misiones. Por un lado, darle una configuración como orden mendicante, en el impulso que las órdenes mendicantes estaban teniendo en aquel tiempo, principalmente la orden franciscana y la orden de predicadores. Y justo se encontró con una gran dificultad, que el Papa había prohibido las órdenes mendicantes, que se extendiesen y que hubiese nuevas órdenes mendicantes. Y él fue a Roma con toda la intención de suplicar al Papa que no suprimiese su orden. Y cuando llegó a Roma, el Papa había muerto. Y entonces, ¿qué hizo San Felipe Benicio? Pues orar al Señor, insistente y constantemente. Y cuando hubo ya un nuevo Papa en la Iglesia, pedir que su propia orden fuera reconocida y pudiera tener su lugar dentro de la Iglesia. La otra tarea que se le encomendó fue llevar a cabo, juntamente con Santa Juliana, la orden en su rama femenina. Bueno, pues el ejemplo de San Felipe Benicio, que hoy honramos, y de tantos santos en la historia de la Iglesia, nos sirve a nosotros siempre para aprender de ellos, a que en medio de las dificultades, de las pruebas, de las situaciones límite que muchas veces tenemos que afrontar, busquemos el remedio, busquemos la solución en la oración, en la intimidad con el Señor, en ese diálogo confiado y abandonado en las manos de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dominus vobiscum.